mientras meditaba y pensaba que predicaré esta tarde, hermanos, ha sido para mí el lema de este año, como ustedes pueden ver. Lo he tomado muy personal, hermanos, porque, gracias, hermano, año con año, cada lema siempre, no sé si a usted le pasa, hermano, pero siempre vienen desafíos que tienen que ver con poner en práctica el lema. El año pasado hubo situaciones donde el Señor me tuvo que poner en una situación donde solamente Él podía hacerlo y tuve que confiar en Él. Y al iniciar, hermanos, la historia que acabamos de leer, al iniciar el año en la lectura, hubo algunos puntos en la vida de Noé que quisiera compartirlos que llamaron mi atención. Y bueno, pues, lo que inició con un devocional, ¿verdad? Terminó siendo toda una predicación. Siempre es algo edificante leer la lista de Hebreos 11, hermanos. Siempre hay algo que decir de este capítulo, el famoso capítulo de la fe. Vemos a un hombre que es tan mencionado que desde los niños, hermanos, estudian la historia de Noé. ¿Qué niño no se sabe la historia de Noé? Y nosotros, ¿verdad? Cantamos desde niños en el arca de Noé. No se haga, caben todos y también, ¿sí? Entonces, y cantamos, hermanos, en el arca de Noé. Y Noé ha sido una de esas figuras bíblicas que todos nosotros, sabemos en el mundo secular. Esta canción también es muy sonada. Y ¿quién no conoce la historia de Noé? Pero hermanos, la construcción del arca solo fue el reflejo del carácter que Noé tenía dentro de su corazón. Y la verdad es que fue un hombre fiel. Noé fue un hombre fiel. Hermanos, quisiera decirles algo, la fe y la fidelidad no las podemos separar. La fe y la fidelidad no se pueden separar. Nuestra fe, lo que usted y yo decimos creer, nos lleva a ser fieles. Mientras que la fe es una certeza, una convicción, una confianza, la fidelidad es un adjetivo que es de ser confiable. Hermanos, nomás hágase una pregunta. ¿Usted hasta el día de hoy ha sido confiable ante las cosas del Señor? Hermanos, por algo Dios escogió a Noé, porque él era fiel. Él era confiable. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 4:2 nos dice, vean en su pantalla, ahora bien se requiere que los administradores, que cada uno, ¿qué, hermanos? Sea hallado fiel. Hermanos, esto me dice a mí, hermanos, que Dios espera que usted y yo seamos fieles. Varias veces Jesús mencionó la palabra mayordomo. Hermanos, un mayordomo es un administrador. Acabamos de leer en Corintios que cada administrador, hermanos, cada creyente aquí presente, hermanos, es un administrador. Un administrador, un mayordomo es aquel que ha obtenido cosas del Señor, de su Señor. Y que hemos obtenido del Señor infinidad de cosas. Hemos obtenido, para empezar, la salvación. Dios nos da salvación, Dios nos da vida, Dios nos da tiempo. A los padres Dios les da hijos, esposos, esposas. Dios te ha dado ministerios. Y Dios espera que seamos fieles. Por lo cual todo creyente, hermanos, es un administrador y cada administrador aquí presente necesita ser fiel. Así que, hermano, quisiera dar en esta noche, predicar acerca de 5 cualidades de un creyente fiel. 5, hermanos. Me prometo terminar rápido y si mi voz me deja. 5 cualidades de un creyente fiel y qué es lo que podemos aprender en la vida de Noé. Vamos rápido, hermanos. Aquel que es fiel, hermano, quisiera ver el versículo 7, hermanos, que es donde vamos a basar la predicación en esta noche. Vea el versículo 7. Noten cómo empieza. Por la fe Noé, cuando fue advertido por quién, hermanos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Por la fe Noé, cuando fue advertido por quién. Por Dios. Hermanos, alguien fiel primeramente tiene fundamento. Vean en sus notas.
Primero, alguien fiel, hermanos, alguien que es fiel tiene un fundamento. Lo primero que vemos en el versículo es en base a qué fue la vida de Noé. Conocemos la historia de cómo la maldad en los tiempos de Noé era mucha, se había multiplicado y el ser humano a causa de su pecado, hermanos, se había corrompido. Pero en medio de todo el ambiente, y más adelante vamos a hablar de eso, pero en medio de todo el ambiente hostil, la Biblia nos dice que la maldad de los hombres se había multiplicado. Y Noé atiende la advertencia de Dios. ¿Y cuál fue el fundamento de Noé? Vea letra A, por favor. Primero, la palabra de Dios. Hermanos, aquel creyente fiel va a tener como su fundamento la palabra de Dios. Y comenzando con esto, hermanos, la Biblia nos dice que cuando fue advertido por Dios, hermanos, Noé era un hombre que tenía un serio compromiso con la palabra de Dios. Todos aquí, hermanos, presentes como cristianos, necesitamos estar comprometidos con la palabra de Dios. Un compromiso con lo que Dios habla. La Biblia nos dice que la razón por la cual el arca se hizo posible fue porque Dios le advirtió a Noé. Hermanos, las advertencias del Señor a nuestra vida, muchas veces las tomamos por demás. Vivimos la vida cristiana como que si no hay consecuencias por no atender los mandamientos de Dios. Vivimos la vida cristiana como que si no va a pasar nada si no obedecemos los mandamientos de Dios. El sábado estuvimos ganando almas, el hermano Joan y yo, y íbamos el hermano, y hermanos, y de veras la gente es bien indiferente. Es triste ver a las personas, hermanos, y tú estás hablando, ¿verdad? Si es que nosotros tenemos ánimo para ir primeramente. Pero vemos a las personas y las personas nos ven como que, sí, ya vete. Y es triste. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Que muchos de nosotros, los supuestos seguidores de Cristo, que conocemos, que sabemos, que somos advertidos cada domingo con la palabra de Dios, no estamos atentos a la voz de Dios. A Noé se le advirtió que Dios mismo iba a destruir el mundo con agua. Que iba a haber consecuencias por el pecado, por la humanidad. Y tú y yo tenemos un montón de advertencias en las Escrituras por no hacer tales cosas. Y eso no nos mueve. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos fundamento en nuestra vida. ¿Cuál es su fundamento en su vida, hermano? ¿Por qué se basa su vida? Hay muchos cristianos que la base de su vida son sus emociones. Si amanecen bien, pues van a actuar bien. Si amanecen de malas, pues van a actuar de malas. Pero no hace el creyente. El creyente, hermanos, hace lo correcto, se sienta bien o no. Oh, hermanos, y si vean lo que dice ahí en su pantalla, por favor, en sus notas, 2 de Pedro 1:19. Vean, tenemos también la que, hermanos, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, que, hermanos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga. ¿En dónde, hermanos? Hermanos, si hay algo seguro que tenemos en nuestra vida, ¿sabe qué es? La palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura. Hermanos, atienda las advertencias del Señor. No tome por demás lo que Dios dice. Y sabe que me he dado cuenta que en lo personal, cuando yo soy infiel en la palabra de Dios, cuando no soy fiel a la meditación, a la lectura, ¿sabe que voy a terminar siendo infiel en todo lo demás? ¿Sabe dónde inicia la infidelidad del creyente?
con este libro. Ahí empieza la infidelidad. El fundamento de Noé era la palabra de Dios, pero no solamente un creyente tiene como fundamento la palabra de Dios. Vea segundo. Tiene carácter. Alguien que es fiel tiene carácter. Sigamos leyendo el versículo 7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no sé qué, hermanos, no se veían. Y luego vamos con las siguientes palabras, con temor. Acerca de cosas, hermanos, que aún no se veían, Noé tenía temor. Hermanos, la época de Noé fue una época donde jamás habían visto llover. No sé si usted sabía, pero no era Hermosillo, aquí sí llueve. Pero no, hermanos, en los tiempos de Noé la gente no sabía que era lluvia. Aquí por lo menos la vemos, aunque sea una vez al año. Pero las personas no tenían ni idea. Dios va a mandar lluvia y pues ¿qué es lluvia? ¿Qué es inundación? Lo que Dios le había dicho a Noé, Noé, voy a traer juicio sobre este mundo y la forma en la que lo voy a hacer va a ser con una gran inundación. Hermanos, y gracias a Dios Noé no era como muchos de nosotros, que cuando la palabra de Dios nos dice, aquí vengo pronto. Y eso no nos mueve. Eso no nos mueve a compartir el evangelio, no nos mueve a ser más fieles, no nos mueve a hacer más devociones en nuestra vida. El Señor ya dijo que iba a regresar pronto, hermanos. Y muchos de nosotros ni nos preocupa nuestra familia, no nos preocupa nuestra ciudad. ¿Y sabe por qué? Porque no tenemos carácter. El creyente que es infiel en su lectura, que es infiel en ganar almas, que es infiel en diezmar, que es infiel a la iglesia, es porque es falto de carácter. ¿Pero qué tipo de carácter me refiero? Vea primero, carácter que teme a Dios. Carácter que teme a Dios. La Biblia nos dice, hermanos, que Dios en medio de cosas que aún no se veían, Noé tuvo temor. Dice la palabra de Dios que Noé era un hombre temeroso de Dios. Pero sinceramente, hermanos, ¿cómo hace falta temor de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo hace falta temor de Dios en nuestras vidas? Batallamos con pecado porque no tenemos temor de Dios. No tenemos una carga de ver gente salva. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos temor de Dios. Somos infieles a la iglesia porque no hay temor de Dios. Richard Hester, note lo que dijo él, está en sus notas. Quien no crea que Dios castiga el pecado, tampoco creerá que Dios perdona el pecado por medio de la sangre de la expiación. Hermanos, si usted y yo pensamos que podemos andar en nuestra vida cristiana como se nos antoja y no va a pasar nada, estamos muy equivocados. Pensamos que podemos darnos el lujo de vivir nuestra vida cristiana en la carne. Pensamos que podemos darnos el lujo de simplemente vivir en amargura, de simplemente vivir en envidia, de vivir en enemistad, de ser infieles en ganar almas y no va a pasar nada, hermanos, estamos equivocados. ¿Sabía usted que un día vamos a dar cuenta? Un día va a venir el Señor y va a convocar a sus mayordomos a quienes les encargó. Les encargó el evangelio, les encargó vida, les encargó tiempo, les encargó talento, les encargó ministerio. Y un día vamos a estar delante de Dios. Y no vamos a andar todos con la cara que tenemos ahorita de incrédulos. Vamos a llorar. Porque vamos a estar delante del Señor. Pero va a haber mayordomos fieles y también va a haber mayordomos infieles. Un día de usted y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hermanos, ¿y sabe cuál debería ser nuestro anhelo? Escuchar un día del Señor decir, bien, buen siervo y fiel.
Yo le pregunto, ¿ustedes están en ese proceso, hermano? Quisiera que el Señor le dijera, bien, buen siervo y fiel. ¿Y sabe dónde comienza eso, hermano? Temiendo a Dios. El temor de Dios es la base de todo. El hombre más sabio, Salomón, en su tiempo, escribió lo siguiente, nota en Eclesiastés 12:13. El fin de todo el discurso y oído es este. ¿Qué dice, hermano? Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque esto es el todo del hombre. Hermanos, allá afuera la gente se burla de Dios. La gente pisotea el nombre de Dios. Dudan de su existencia. Dudan de su creación. Hermanos, Dios es paciente, pero un día el Señor vendrá. Pero qué triste, hermanos, cuando nosotros como cristianos no hay ni una pizca de temor de Dios en nuestras vidas. No hay un deseo por crecer, no hay un deseo por servir. Y déjeme decirle algo, lo que hizo Noé diferente en su generación es que no solamente tenía fundamento, Noé temía a Dios, aun cuando los demás no temían a Dios. Pero ¿qué es lo que hace un hombre fiel? Ya vimos que tiene un fundamento, tiene carácter. Vea tercero. Tiene evidencia. Sigamos leyendo el versículo 7, por favor, hermanos. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Dice la palabra de Dios que Noé, con temor, ¿qué, hermanos? Preparó el arca. Hermanos, alguien puede decir que teme a Dios, ¿sí? Alguien puede decir que lee la Biblia. Alguien puede saber qué es lo que Dios dijo. Sin embargo, de nada sirve tener conocimiento, decir que tememos a Dios si no hay evidencia en nuestra vida. ¿Sabe cuál fue toda la evidencia de Noé que sabía lo que Dios había dicho? La evidencia de su temor. 2 palabras. Preparó el arca. No, 3. Preparó el arca. ¿En qué se está preparando usted, hermano? ¿En qué nos estamos preparando? ¿Cuál es la evidencia de lo que tú dices que crees? ¿Cómo evidenciamos a la gente lo que decimos creer? Como vimos al principio, hermanos, la clase de hombre que Noé fue, no es que tenía algo extraordinario, hermanos, él tenía fe y esa fe lo llevó que durante 120 años estuviera construyendo y evidenciando quién era él. Vea lo que dice Génesis 6:9. Estas son las que, hermanos, las generaciones de Noé. Noé, ¿varón qué? Justo, era perfecto en sus generaciones. ¿Lo que dice? Con Dios caminó Noé. Con Dios caminó Noé. Vean en sus notas, cuando un creyente camina con Dios, impacta a una generación. Cuando un creyente, hermanos, camina con Dios, impacta a una generación. Qué tremenda descripción aquí, hermanos, de Noé. Conocemos de Noé que construyó el arca y por la fe construyó el arca, pero este versículo nos demuestra quién era Noé. Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones, y luego nos dice el resumen, ¿con Dios qué? Caminó Noé.
Vean en sus notas, la generación de Noé no era una generación cualquiera. Él vivió en medio de la generación que causó su propia destrucción. ¿Cuál es entonces la evidencia de que alguien fiel muestra? Vea primero en sus notas sus obras. Recuerden, hermanos, siempre todos aquellas palabras de Santiago que dicen, la fe sin obra es muerta. Mateo 5:16 nos dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿para que qué, hermanos? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sigan leyendo en su nota, dice, la fidelidad verdadera se ve evidenciada por nuestras obras. Hermanos, si nosotros decimos ser fieles, pues obviamente lo vamos a mostrar con nuestras obras. ¿Qué es lo que dice usted que cree? ¿Y cuáles son las acciones que usted hace para respaldar lo que dice que cree? Si yo creo que Dios proveerá, yo voy a tener fe. Si yo creo que dar el diezmo es correcto, pues yo me voy a preparar. Si yo creo que el disciplinar a los hijos es bíblico y correcto, pues voy a disciplinar a los hijos. Y hay tantos principios que podemos mencionar, hermanos, pero y hay tantas cosas. Mira, hay muchas personas aquí presentes, muchos hermanos presentes que tienen 10, 20, 30 años de ser convertidos, que son salvos y saben más de la Biblia que muchos. Pero ¿cuánto de las Escrituras, hermano, lo aplica a su vida? Hermanos, a Dios no le impresiona nuestro conocimiento. No le impresiona qué tanto conocemos, no le impresiona qué tanto decimos. Nuestro hablar, vean, habla mucho, pero nuestro andar habla más fuerte que nuestro hablar. Hermano, ¿qué tiene como evidencia de que su vida camina con Dios? Si es que caminamos con Dios. ¿Cuál es la evidencia de que usted está al tanto de las advertencias de Dios? Hermanos, no es como que Noé se puso en medio y en la gente y le comenzó a decir, yo tengo los planos del arca de Noé que va a salvar a todos. ¿Quién quiere saber los planos? Yo tengo las medidas exactas. No. Pero ¿sabe lo que sí comenzó a hacer Noé? Construir, construir, construir. Y cada vez que se acercaba gente, ¿y qué estás haciendo tú, loco? Estoy construyendo un arca que va a salvar a la humanidad cuando venga el mundo de destrucción. No necesitaba hablar. Solamente él se ponía en acción. Hermano, su vida da evidencia de que la gente cuando ve su vida se pregunte, oye, ¿qué es todo eso del cristianismo? Noto algo diferente en ti. Noé no se puso a averiguar si las medidas eran correctas. No es como que Dios le informó a Noé, va a hacer estas son las medidas y... Hermanos, Noé no fue a preguntarles a los grandes constructores lo que él hizo, lo entendiera o no. Solo por el hecho de que Dios se lo estaba mandando. Vea lo que dice Génesis 6:22. Y lo hizo así Noé, conforme a todo lo que, hermanos, lo que Dios le mandó. ¿Cómo sería nuestra vida, hermanos, si cada uno de nosotros hiciéramos todo lo que Dios nos manda? Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Dios tiene un mandamiento y, a ver, ¿no se habrá equivocado Dios? ¿No se habrá equivocado el pastor? No, pues lo acaba de leer la Biblia. Bueno, qué tremendo es cuando usted y yo obramos por convicción y no por comodidad. Porque ¿sabe qué es lo que muchas veces es atacada? Nuestra comodidad.
Hermanos, hay que venir a ganar almas, se nos predica cada año. Ahí vienen los 120, por cierto, hermanos, anótese ahí. Hermanos, hay que dar para el terreno. Hermanos, viene una conferencia. Pero a ver, ¿cuánto va a costar? Es la primera pregunta que hacemos, ¿verdad? Qué gran declaración no hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Nomás imagínese, hermano. Dios le da la noticia a Noé. Y Dios le dice, Noé, vas a hacer un arca. Sí, ¿una qué? Un arca. Hermanos, no conocían lo que era la lluvia. Mucho menos conocían que era un arca. Si usted se pone en los zapatos de Noé. Algo desconocido Dios le mandó a hacer. Pero ¿sabe qué es lo que muchas veces nos ataca a nosotros? Nuestra comodidad. Señor, ¿qué es un arca? Mira, aquí están las medidas. Sí, pero ¿qué es un arca? Van a medir ciento y tanto. Ahí está la madera, no, ponte a trabajar. Noé no solo siguió las órdenes, y le voy a decir por qué siguió las órdenes. ¿Sabe por qué siguió las órdenes Noé? Porque caminaba con Dios. ¿Sabe por qué siguió las órdenes de Noé? Porque conocía quién les daba las órdenes. Hermano, ¿usted conoce a Dios? ¿Camina tanto con Él que usted le confía todo lo que Él dice en su palabra? ¿Sabe por qué muchas veces no actuamos? Muchas veces no obedecemos al Señor porque no le conocemos. Porque no tenemos un caminar íntimo con el Señor. No oramos. No le pedimos. Y todo esto deriva de su fundamento, del carácter, de la evidencia. Usted y yo pretendemos caminar con Dios y cuando vienen las advertencias que la Biblia nos dice, pensamos, no aplica para mí esto. ¿Estamos aquí, hermanos? Creyente fiel tiene fundamento, tiene carácter, tiene evidencia. Cuarto, el creyente fiel tiene un testimonio. Sigamos leyendo el versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor que, hermanos, preparó el arca. Y noten lo que dice, en que su casa se salvase y por esa fe que dice, condenó al mundo. Dos cosas aquí, dividiéndose aquí, hermanos. Pero aquel creyente fiel también tiene un testimonio. Hay algo importante que cada cristiano tiene y es tan valioso, hermano, que es muy difícil recuperarlo. ¿Sabe cómo se llama eso? Testimonio. Hermano, ¿y por qué no podemos ir al cine? Los jóvenes, ¿por qué no podemos ir a la tardeada? ¿Por qué, hermano? Testimonio. ¿Qué es lo que lee la gente, hermanos, en su vida? Testimonio. ¿Por qué no podemos andar, verdad, en las fiestas si son familia y van a andar tomando por testimonio? $120 años, hermanos, de testimonio de Abraham. Noé. También de Abraham, hermanos, si le quieren poner ahí. Ahí estaban, ahí juntitos, no se preocupen. Noé construía, pero estoy convencido, hermanos, que Noé no lo hizo solo. La palabra de Dios nos dice que su casa se salvó. Su casa, los suyos. Génesis 7.1, hermanos, vea lo que dice Génesis 7.1.
Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y qué hermanos, en el arca, porque a ti he visto, ¿qué hermanos? Justo delante de mí, ¿en qué? Noé primeramente tenía un testimonio de influencia. De influencia. Hermanos, vemos que Noé era un líder que a pesar de que nadie se había salvado, nadie del mundo, hermanos, estamos hablando del mundo, tenía el corazón de su esposa, tenía el corazón de sus hijos, y aunque usted no lo crea, tenía el corazón de sus nueras. Y eran 3. El hecho de ver, hermanos, a su padre cada año, durante tantos años siendo fiel, construyendo un arca, que quién sabe qué era un arca en aquel tiempo, los hijos sabían que su padre iba en serio. Hermano, padres, sus hijos saben que están en serio con las cosas del Señor. Hermanos, los hijos se dan cuenta. Si hay alguien aquí, los padres no engañan, ¿sabe quiénes son? A los hijos. Hermano, le pregunto, ¿sus hijos se dan cuenta cuando usted está en serio con las cosas del Señor? ¿O los manda a la iglesia nada más para que se porten bien? Para que la iglesia haga su trabajo. Hermanos varones, nuestras esposas se dan cuenta que estamos en serio en las cosas del Señor. Hermanos, la esposa se da cuenta cuando estamos en serio con las cosas del Señor. Me hubiera gustado ver la reacción de la señora Noé. ¿Qué vas a hacer qué? ¿Un arca? Hermanos, el testimonio de Noé fue tal que su familia aún fue salvada por la influencia en el hogar que Noé tenía. ¿Qué tan en serio estamos, hermanos? Líderes de los hogares. ¿Qué tan en serio estamos con las cosas del Señor? Pero no solamente tenía un testimonio de influencia para con su familia. Vea, segundo, tenía un testimonio de salvación. La Biblia dice, y por esa fe que dice, condenó ¿a quién? Condenó al mundo. Richard Hester, noten lo que dice. Cada creyente que anda por fe, necesariamente condena al mundo. Su conducta es un reproche silencioso a los impíos y su pecado. Hermanos, nuestra forma de vivir, nuestra conducta recta, la gracia de Dios mostrada en nuestra vida, le dice al pecador cuán malo es. Porque cuando ellos ven nuestra vida, ven una diferencia. Hermano, y gracias a Dios por aquellos hermanos que en su trabajo, cuando usted llega, están diciendo malas palabras, se callan porque lo respetan. Y ahí viene él va a la iglesia. Pero cuando no hay ninguna diferencia, hasta se sorprenden si le da una invitación. Aquí, a lo mejor muchos no se animarían a entregar invitación a su trabajo. ¿Qué? ¿Eres cristiano? Porque no tiene influencia. ¿De qué la va a hablar, hermano? Vamos los sábados a tocar puertas. ¿De qué le va a predicar? Ven y te voy a mostrar cómo Cristo cambia mi vida. Y andas peleado con el hermano. Te voy a mostrar que la iglesia somos una familia ahí. ¿Quién sabe cuándo te volvamos a ver en la iglesia? Nuestra forma de vivir, hermanos, nuestra conducta recta. Hermanos, ¿cómo vamos a ganar al mundo para Cristo si nos reímos de lo que el mundo se ríe? ¿Usted se ríe de los chistes perversos que el mundo dice? Si nos enojamos de lo que el mundo se enoja,
Si disfrutamos lo que el mundo disfruta, me refiero a placeres, ¿cómo le vamos a mostrar a la gente el poder transformador de Dios si no hay una diferencia? Oh, pero la vida de Noé condenó al mundo, porque su vida fue un ejemplo de conducta recta, temerosa, y esa conducta condenó al mundo. Por último, estamos viendo las características de un creyente fiel. Vimos que tiene fundamento, tiene carácter, tiene evidencia, tiene un testimonio. Por último, tiene recompensa. Hermanos, vale la pena servir al Señor. Hermanos, vale la pena ser fiel al Señor, amén. Vale la pena ser fiel. Hermanos, la fidelidad de Noé pudo verse reflejada en su descendencia. Yo no sé, hermano, pero el nombre de Noé, hermanos, es un nombre muy importante en las Escrituras. Estábamos viendo esta semana, nos tocó dar un intensivo a los hermanos del instituto. Eran 2 horas, todos los días 2 horas de temprano, para que acabara una materia. Dijeron los estudiantes, estuvo intenso, dijeron los estudiantes, ¿verdad? Hermanos, pero estamos viendo un versículo, estamos hablando de los personajes en los cuales Dios resalta. Y me encontré con este versículo, hermanos, porque Noé se encuentra en uno de los 3 personajes en los cuales a Ezequiel se le dice, mira Ezequiel, si yo voy a destruir la tierra y se encuentran estas 3 personas, no la voy a destruir y ellos se van a salvar por su propia justicia. Note lo que dice aquí Ezequiel, por favor. Ezequiel 14, 19 al 20. Lean conmigo, por favor, dice, o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella. ¿Quiénes, hermanos? Noé, Daniel y Job. Vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarán a hijo ni hija, ellos por su justicia librarán solamente. ¡Qué tremendo! Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Hermanos, usted no se imagina, pero nuestras vidas hoy van a tener un impacto mañana. Cuando un creyente es fiel, su legado permanece. Vea primero, y con esto termino, tiene galardones. Así como aquel creyente que vive su vida pensando que no va a pasar nada si no hace nada para el Señor, muchos creyentes viven como que si Dios no es un Dios galardonador. Nota lo que dice Apocalipsis 2:10, que es nuestro versículo lema. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta cuándo, hermanos, y yo te daré la corona de la vida. Hermanos, el creyente infiel siempre vivirá su vida como que Dios no premia, no galardona. Si creemos en Dios, hermanos, también hay que creer que Dios es un Dios galardonador, así nos dice Hebreos. Hermanos, ¿sabía usted que a Dios no se le olvida su trabajo? A Dios no se le olvida nuestro trabajo. La palabra de Dios nos dice que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor es galardonador y lo que Él nos pide, hermanos, es que seamos fieles. Note lo que dice Hebreos 11:6, dice, pero sin qué, hermanos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y ahí no termina. Y que también, ¿qué, hermanos? Es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. ¿Usted busca a Dios? Él es galardonador. Hermanos, este año no sé qué es lo que vaya a venir a mi vida, ni a su vida.
Pero le prometo que vendrán desafíos que nos van a tener que llevar a aplicar el lema a nuestra vida. Así es que, hermanos, si vamos a ser fieles al Señor, necesitamos tener un fundamento. ¿Cuál es el fundamento, hermanos? La palabra de Dios. Necesitamos tener un carácter temeroso de Dios. Necesitamos tener evidencia de lo que decimos creer. Eso se va a mostrar a través de nuestras obras. Necesitamos tener un testimonio que influya en nuestra familia y que influya a los de afuera. Y por último, entender que nuestra fidelidad va a tener recompensa. Vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, rostros inclinados.